Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este evento, ¿verdad?, de divulgación de la ciencia. En primer lugar, bueno, pues la divulgación de la ciencia, como todos ustedes saben, es un reto, es un enorme reto, ¿no? Enorme reto. Vale la pena hacer alguna pequeña reflexión antes de empezar con este tema, ¿no? Me decía que me presente. Bueno, pues yo soy investigador del Instituto de Química de la UNAM desde antes de que ustedes nacieran, ¿no? O sea, antes, todavía estaban ustedes en la cartuchera de sus papás cuando yo estaba ahí, ¿no? Y uno de mis grandes dudas en la vida es lo que uno hace de ciencia, ¿para qué sirve? ¿Sí? Es un problema muy serio, muy grave, ¿no? Es tan grave el problema, y tengo una hora, afortunadamente, es tan grave este problema de para qué sirve la ciencia, que se da por sentado que es útil. ¿Sí? ¿Sí? Se da por sentado que es útil. Entonces, simplemente, y esto es una cosa muy delicada, ¿no? O sea, los investigadores de esta universidad, de la Nacional o de la Universidad de San Cirinango de las Iguanas, lo que quieren es publicar artículos científicos, ¿no? Y se da como algo bondadoso el que se publiquen artículos. ¿Sí? Hay quien ha reflexionado al respecto y dice, bueno, ¿y para qué no? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? No necesario. Entonces dicen, no, es que tal cosa dentro de 60 años sirvió para hacer condones con sabor a muégano. Bueno, pues está bien, ¿no? Te felicito, ¿no? Pero la inmensa mayoría de artículos científicos pues terminan en la nada, y eso es un hecho real. Y de ahí viene la incógnita de divulgar o difundir, que es otro pleito, ¿no? Que los que son profesionales de esto saben, ¿no? Que se pelean que sí es divulgar o que sí es difundir, ¿no? Sí, bueno, para un ciudadano normal es lo mismo. Sí, para un especialista, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Y la solución no es simple. En general, el académico universitario investiga lo que desea. La libertad de cátedras de investigación se da como un bien en sí mismo, ¿no? Entonces podemos nosotros pues, hacer nuestra línea de investigación sobre la reproducción adecuada de los pingüinos de la Antártida, ¿no? Y lo ponemos en Torreón, ¿sí? Porque yo quiero. Pues también yo quiero estudiar estrellas, quiero estudiar lo que yo quiera, ¿no? Y no hay una solución real. ¿A qué es importante divulgar? ¿Sí? No la hay. Y que me contradiga el que quiera, ¿no? Y la Universidad Nacional, en su legislación, creo que dio la solución cuando crearon la ley orgánica de la UNAM, que luego la copiaron pues todas las universidades con ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, mi querido rector actual dice que la Universidad Nacional tiene como obligación la difusión de la cultura, y dentro de la cultura pues viene la ciencia, ¿no? Y el rector anterior, Juan Ramón de la Fuente, pues dijo lo mismo, y aquí Julio Rubio dicen lo mismo. ¿Por qué? Pues porque nunca leyeron la legislación universitaria. Vean qué interesante. Lo que dice la legislación de la UNAM dice que la universidad tiene como tercera función sustantiva, divulgar los beneficios de la cultura. ¡Órale! Sí, como diría Broso, ¿no? ¡Órale! ¿Sí? Una cosa es divulgar la cultura y otra cosa es divulgar los beneficios de la cultura. Son dos aspectos diferentes. O sea, yo me tengo que fijar en divulgar, ¿qué? La cultura. No, señor. Los beneficios de la cultura, lo cual es absolutamente diferente. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? O sea, si yo divulgo solamente la cultura, pues puedo divulgar lo que yo quiera. ¿Sí? Los cuasares, los genes, los compuestos orgánicos, los inorgánicos, el lenguaje de los mayas, el lenguaje de los de la isla de Pascua, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero si quiero divulgar lo que es de beneficio para ti, ya es una bronca, ¿no? ¿Sí? Ya esta niña se convierte en el sujeto de la difusión de la cultura. ¿Sí? ¿Sí? Y el gran problema de la divulgación de la ciencia, no en México, sino en todo el mundo, es que los científicos en general no difunden los beneficios de la cultura. Lo que difunden es sus puntos de vista
personales y lo que les gusta, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años, sí, yo tuve quién sabe cuántos hijos, pero oficialmente pues 2, ¿no? Sí, oficialmente 2, y mi hijo cuando estaba en primaria me dijo, oye papá, ¿y para qué sirven los compuestos que tú haces en el Instituto de Química? Y le dije, hijo mío, pues es re fácil, para pagar tu colegiatura, para comprarte los uniformes, para comprarte los tenis, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo cual un poco de broma, pero un poco de cierto, ¿no? También, ¿no? ¿Sí? O sea, al final, el científico es una gente que obtiene un salario por hacer algo, y no necesariamente lo que él hace es de beneficio para los demás, ¿sí? Y la difusión de la cultura la difusión de la ciencia se tiene que centrar precisamente en la divulgación de los beneficios de la cultura, ¿sí? Y todos ustedes estudiaron la preparatoria, los que están, bueno, tú no, porque afortunadamente todavía no te friegan los maestros de prepa, ¿sí? Pero todos estudiaron la prepa, y todo alumno de prepa de este país recibe un curso de anatomía e higiene, ¿sí? En general, ¿no? ¿Sí? Llevan sus cursos de anatomía. Entonces el glorioso maestro les hizo aprender de memoria todos los músculos de la cara y los 64.218 huesos que tenemos, ¿verdad? Y el nombre de todas las arterias. Pero ninguno supimos que si me duele el oído, la pata derecha, y me dan ganas de cantar Cielito Lindo, es que voy a tener un infarto, ¿sí? Eso no aprendimos, ¿sí? O sea, no aprendimos. O sea, aprendimos la cultura, pero no el beneficio de la cultura. Entonces, después de esta introducción un tanto cuanto herética, les voy a platicar un poquito sobre un programa que tengo el gusto de dirigir, ¿sí? En este país, pues, ¿quién dirige? Pues el jefe. Y el jefe intenta hacer lo menos posible y que otro lo haga, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sino para qué es jefe, ¿no? Para trabajar, pues ni que fuera yo menso, ¿no? Entonces, quien lleva el programa es Margarita Pimienta, la cual es una mujer extraordinaria, la cual lleva el programa. Entonces voy a platicarles de este programa que se llama Domingos en la Ciencia. Posiblemente todos lo conozcan, y los que no lo conocen, es un programa que tiene como objeto el llevar conferencias de ciencia a todo público, ¿sí? ¿Qué significa todo público? Pues todo público, ¿sí? Originalmente fue pensado específicamente en niños, ¿sí? Y en general no hay niños sin papás, salvo los huérfanos de padre y madre, pero en general estaba pensado para niños acompañados de sus papás. Entonces este es un programa que está patrocinado por la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Cuáles son los objetivos de la Academia Mexicana de Ciencias? Bueno, pues los copié ahí de un rollito que tienen, ¿no? Entonces, la Academia Mexicana de Ciencias tiene como objetivo promover el diálogo entre la comunidad científica nacional e internacional. O sea, es una asociación civil, la Academia Mexicana de Ciencias, subvencionada por el Estado, cuyo objetivo primero es promover un diálogo entre la comunidad científica nacional e internacional. ¿Sí? ¿Sí? No nos dice para qué se dialoga, ¿no? Sí, pero bueno, pero promover un diálogo para la mejoría de la ciencia, ¿no? Y luego pues nos ponemos muy elegantes. Sí, tiene como objetivo orientar al Estado mexicano y a la sociedad civil en los ámbitos de ciencia y tecnología, ¿sí? Por esto ya es una visión pues muy elegante, ¿no? Si ya oriento, ¿no? O sea, si oriento, pues quiero decir que yo estoy por arriba, y para que vean que soy cuate, los voy a orientar, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque andan medio perdidones. Bueno, y luego tiene como objetivo la producción de conocimiento y su orientación hacia la solución de los problemas que atañen al país, ¿sí? Vean, este es uno de los problemas centrales de la ciencia en nuestro país, ¿sí? O sea, la inmensa mayoría de investigación científica en nuestro país no se centra en la solución de los problemas nacionales, ¿sí? Esto es un hecho incontrovertido, ¿no? Sí, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pues ha intentado mover los apoyos hacia la solución de problemas nacionales, ¿sí? O sea, para empezar habría que ver cuáles problemas nacionales tienen una solución en los aspectos científico-tecnológicos, ¿sí? Que esto es otro problema muy serio, ¿no?
O sea, si los quesos suizos son mejores que los quesos de Chihuahua, pues entonces hay que hacer un centro de investigación sobre cómo hacer buenos quesos. Pues no lo sé, ¿no? A lo mejor habría que meter un pirata en una quesería suiza y ver cómo carajos le hace para que sus quesos queden mejor, ¿no? O ponemos un centro de investigación quesológica, ¿no? Sí, donde haya congresos y doctorado, postdoctorado, diplomados, etcétera, etcétera. No lo sé, ¿no? Bueno, luego fomentar el desarrollo de la investigación científica en diferentes sectores de la población. ¿Sí? Bueno, buscar el reconocimiento nacional e internacional de los científicos mexicanos, por eso la academia pues tiene un conjunto de premios, ¿sí? O sea, premia y convoca a extranjeros a ser premiados también, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? Contribuir a la construcción de una sociedad moderna, equitativa y justa, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, dentro de estos objetivos, pues muy grandes de la Academia Mexicana de Ciencias, pues la Academia Mexicana de Ciencias lo que hace, pues es aterrizarlo en un conjunto de programas de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿sí? Que es lo que vemos a continuación. Entonces, la Academia Mexicana de Ciencias tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas diferentes, ¿sí? Los cuales todos ellos son llevados por un coordinador, el cual es un miembro de la academia que, como no tiene nada que hacer en su instituto o laboratorio, entonces se dedica un rato a coordinar este programa de manera totalmente honorífica. O sea, nadie recibe un peso por este trabajo, ¿no? Entonces, el primer programa, pues lo puse en orden como viene por ahí, computación para niños y jóvenes, pues entonces este programa da talleres de cómputo en escuelas, van a escuelas, tratan de que los niños y jóvenes aprendan las computadoras más allá del sex.com del Google, sino para que hagan cosas más productivas, ¿verdad? El segundo es el verano de la investigación científica, que se trata de llevar a alumnos particularmente de licenciatura y también bachillerato a los laboratorios de investigación de universidades, en general instituciones de educación superior del país, durante el verano. O sea, en vez de que estén en su casa viendo el fútbol, pues se vayan ahí a romper material de vidrio en un laboratorio, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues se generen vocaciones científicas, bueno, pues se metan a trabajar en un laboratorio, ¿no? Luego viene lo que se llama la competencia cotorra de matemáticas, que es precisamente organiza la academia una competencia de matemáticas, y hay premios y esto, bueno, tiene que ver, obviamente, pues con quitarle el terror a las matemáticas, que todo ser humano pues nace con ese terror, ¿no? Y que los maestros en general pues los logran aumentar el terror, ¿no? Sí. Bueno, luego la ciencia en tu escuela es un programa que hace diplomados para maestros de educación media superior, ¿sí? Hace diplomados en donde en física, química, biología, y los prepara para ser mejores profesores, ¿no? Luego están las olimpiadas de biología, historia, geografía y química. Entonces ahí pues hacemos las olimpiadas, sí saben, ¿no? O sea, hay concursos nacionales de biología, química y física, y a los mejores alumnos, los que sacan mejores resultados en las olimpiadas, van a olimpiadas internacionales subvencionadas por la academia, y profesores universitarios los preparan para que tengan una buena competencia en las olimpiadas internacionales, y a los que son premiados en las olimpiadas internacionales se les otorgan becas de por vida, de por vida estudiantil, para estudiar sus carreras universitarias, lo cual es muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Y luego tenemos la Noche de las Estrellas, pues que ustedes han visto, ¿no? Que se llevan un cerro de telescopios a plazas públicas, y algunos astrónomos les dicen, no, esa no es Patricia Manterola, eso es la Luna o Júpiter, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Sales? Y luego conferencias Nobel, que trata de traer a premios Nobel a México a que den conferencias e interaccionen con la comunidad científica nacional. Y el único programa que vale la pena, los Domingos en la Ciencia, ¿no? Por eso está con letras grandotas, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, Domingos en la Ciencia es el programa, lo puse al final, pero es el programa más antiguo de la Academia Mexicana de Ciencias. Sí, tenemos más de 34
como dicen, tenemos más de 32 años, que tienen 800, no, 33, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es Domingos en la Ciencia? Es un programa de la academia, o sea, la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil, pero subvencionada particularmente por CONACYT, ¿sí? Y por las cuotas de los académicos, ¿sí? Que pues nadie paga la cuota, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues son 1,000 pesos al año, pues el 90% no la paga, ¿no? Pero bueno, y en donde aglutina a los científicos. Es un programa de la academia cuyo objetivo principal es hacer que niños y jóvenes se interesen en la ciencia a través de impartir conferencias de espectáculo por científicos profesionales de forma tal que tengan la oportunidad de interactuar científicos destacados con niños y jóvenes. Entonces la idea es simple, es muy simple, es que una gente que hace ciencia, ¿sí?, vaya a algún lugar a dar una conferencia, particularmente a niños y a jóvenes, ¿sí? Y que esto les sirva a estos niños y jóvenes para interactuar de manera cercana con el científico que está ahí presente, ¿verdad? Y que estos sean conferencias de espectáculo, ¿sí? Bueno, esto sería una situación ideal. En la práctica es muy complejo, como ustedes lo pueden imaginar, ¿no? O sea, no todas las ciencias se prestan para hacer conferencias de espectáculo, ¿sí? No todas, ¿sí? O sea, algunas se prestan más, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien hace química, entonces, bueno, pues puede agarrar a un niño y le da un compuesto de arsénico y vean cómo se muere, ¿no? Y pues ya quedó padrísimo, ¿no? La mamá lo agradece, la mamá lo agradece y bueno, pues como es espectáculo, ¿no? Ahí le da el telele al escuincle, ¿no? ¿Sí? O de física, pues alguien puede hacer ondas sonoras o lo que sea, pero otros campos son muy complejos de hacer una conferencia de espectáculo, ¿no? O sea, es muy, muy complejo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hay una maravillosa conferencia de una arqueóloga que habla sobre las tumbas de Tiro que hay en Nayarit y Colima. No sé si sepan, ¿no? Pero ahí algunos prehispánicos hacían un agujerote así en la tierra y abajo le horadaban y ahí metían a los cadáveres, ¿no? De los muertos. Y se llaman de Tiro, ¿no? Y es una cosa muy interesante, es una mujer muy profunda, es una maravillosa conferencia, pero pues no puede hacer una conferencia de espectáculo, ¿no? Al final pues tiene un PowerPoint y los lleva, ¿no? Otras son mucho más simples, ¿no? Alguien habla sobre alacranes y pues lleva unos alacranes en unas cajas y ya se los van pasando y dice, ay, mira, igualito a mi suegra o cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Sales? Bueno. Entonces, ¿cuándo inicia este programa? Vean qué bonito, ¿no? Este programa inicia el 5 de diciembre de 1982, a las 12 de la mañana, en el Museo Tecnológico de la CFE, aquí en Chapultepec, ¿sí? Entonces, ese es el origen, o sea, tenemos, pues del 82 para acá, pues son que 22 y 14, 20 y 14, ¿verdad? 34 menos 2, 32 años. Como les dije, 32 años de llevar esto. Y las conferencias son impartidas actualmente en 34 sedes vigentes en 18 estados de la República Mexicana. Entonces tenemos sedes desde lo más lejano, que sería Tijuana, ¿sí, de acuerdo?, hasta lo más lejano, que sería Cancún, ¿sales? O sea, todo el territorio nacional, y a 30 años o 32 de su fundación se han impartido más de 8,000 conferencias, ¿sí? O sea, es un programa realmente muy grande, muy grande, ¿no? 8,000 conferencias, 8,700 conferencias, con algunas particularidades interesantes, ¿sí? La conferencia que imparta alguien en una sede nunca la va a volver a impartir. ¿Sí? Eso es una norma del programa, ¿sí? Entonces el doctor fulanito de tal habla sobre polímeros, sobre los dinosaurios y la comida de los dinosaurios, y la da en la UAM Iztapalapa, ahí me equivoqué, Iztapalapa, pues en esta UAM Iztapalapa nunca jamás la volverá a dar. Podrá hablar de otras cosas, pero no de ese tema, ¿sí? De una manera operativa, el nuevo conferencista, tradicionalmente, aunque se ha perdido por la diversidad del programa, la primera conferencia que daba
la daba en el Museo Tecnológico de la CFE. Entonces ahí se probaba qué tan adecuado es, ¿no? Aquí dice que hemos tenido mucho más sedes que la que tenemos actualmente. O sea, algunas sedes se han creado y han desaparecido y han revuelto, o sea, no todas han sido permanentes, ¿no? ¿Sí? Algunas, desgraciadamente, las hemos perdido para siempre, ¿verdad? Sí, como alguna sede muy antigua de Morelia, ¿sí? Y otras, pues las hemos recuperado, o sea, han nacido, han crecido. Es un programa con una gran vitalidad. Bien, esta es una grafiquita aquí del número de conferencias que se han dado del 82 al 2012 por estados de la República. Por estados, entonces obviamente, bueno, pues la máxima diversidad, pues en el área metropolitana de la Ciudad de México, en donde hemos tenido muchas sedes, algunas ya no vigentes. Entonces en la Ciudad de México, así a ojo, hemos tenido o tenemos aquí a la UAM, ¿sí? Desde hace muchos años, más de 10 años, sí, yo no había nacido todavía, más de 10 años, el Museo de la CFE desde el 82, o sea, 30 y tantos años, el Museo Universum de la UNAM desde hace muchos años también, algunas que se han muerto, la Casa de la Cultura de Tlalpan, por ejemplo. Tuvimos una preciosa, muchos años, que se murió desgraciadamente, que era el túnel de la ciencia del metro La Raza. Si usted va al metro La Raza, que algún arquitecto genial se le ocurrió ponerlo como a 1.000.000 de kilómetros de distancia entre una línea y la otra, ¿no? Para que la gente ahí quede con infarto. Entonces tiene ahí un túnel, ¿no? Que hay estrellas y quién sabe qué. Bueno, pues ahí se daban conferencias. Ahí de pásele, y ahí, o sea, es una cosa pues muy bonita. En la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, sí, de acuerdo, de Buenavista, la Biblioteca Vasconcelos, dejen pensar dónde más, perdón. El Museo de la Luz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que la UNAM desgraciadamente lo está cerrando, o ya lo cerró, era el único espacio de ciencia que había en el Centro Histórico de la universidad. Y ahorita abrimos algunas sedes en un lugar extraordinario, que es en lo que elegantemente se llama las comunidades de adolescentes en conflicto con la autoridad. Lo que significa legalmente pues son los reclusorios para menores, ¿sí? Que tienen, no sé si ustedes sepan, pero ustedes nunca estuvieron ahí, ¿verdad? No. Sí, no más. No, nunca tuvieron la suerte de estar ahí. Entonces hay niveles, ¿no? O sea, hay para niñas, o sea, hay para niñas y hay para varones, y hay de niveles de peligrosidad, llámese, ¿no? Entonces, en algunas de estas hemos llevado, ya tenemos sede, y es una comunidad pues interesantísima, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve la suerte de estar recientemente en la de mujeres. Nuestra diversidad en otras sedes es amplísima, ¿sí? Por ejemplo, tenemos sedes en Cancún, pagadas por hoteleros de Cancún, y en ocasiones han dado conferencias en los hoteles estos de cinco estrellas el domingo, lo cual pues es algo muy interesante, ¿no? Pues el turista va a asistir a una conferencia, además se da conferencia en la sala, en la Casa de Cultura de Cancún, ¿no? Adicionalmente, o conferencias en instituciones, en ONGs, o sea, toda la diversidad que ustedes quieran. Y si ustedes se fijan, regréseme, ¿no, mija? Si ustedes se fijan, pues hay pocos estados que no hayan tenido domingos en la ciencia, muy pocos. Baja California Sur, sí, nunca hemos estado en Durango, sí, nunca estamos en Durango, y creo que y Chiapas nunca hemos estado en Chiapas. Pero en otros lados siempre hemos estado, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Campeche estamos en la Isla del Carmen, sí, en Isla del Carmen, pagado por la Universidad del Carmen, en Guerrero, en Chilpancingo, y en ocasiones fue también en Acapulco, en Colima, una sede maravillosa que es la Biblioteca Municipal, el Archivo Municipal de Colima, pues ahí nos dan acogida, ¿verdad? En Tijuana,
en Baja California es una sede múltiple, y los conferencistas dan conferencias en Mexicali, en Tijuana y también en Ensenada, lo cual es una experiencia pues muy bella para ellos. Hemos estado mucho tiempo, y ya no desgraciadamente, en Hermosillo, sí, en Saltillo hemos estado, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente pues hemos tenido el deseo muy importante de ampliar la oferta de conferencias en Tamaulipas por razones obvias de inseguridad. O sea, es una zona que realmente está, pues, por su brutal situación de inseguridad en Tamaulipas, pues es importante, ¿verdad?, tener presencia. A veces es difícil conseguir conferencistas que quieran ir a Tamaulipas, pero bueno, pues siempre encontramos, ¿no? Entonces hemos tenido una sede permanente mucho tiempo en Ciudad Victoria, y también conferencias en Reynosa, en Matamoros y en Tampico, sí, en los mismos días. Una sede compleja, muy, muy compleja, ha sido Piedras Negras, también por razones de inseguridad, obviamente, que hemos tenido, y otras, preciosas, ¿no? Pues ir a Jalapa, pues a todo el mundo le encanta dar una conferencia en el Museo de Antropología de Jalapa, ¿no? Pues que es un lugar espléndido, ¿no? O sea, los ambientes son enormemente dispares, pase lo siguiente, ¿no? Son enormemente dispares, ambientes desde lugares pues muy elegantes, como puede ser el Museo de Antropología, hasta casas de cultura de pueblos, en donde asisten campesinos a escuchar las conferencias, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué se llama Domingos en la Ciencia? Esa es una cosa interesante, ¿por qué domingos? Entonces aquí está claro, el programa inicia como una iniciativa personal del doctor Jorge Flores Valdés. Es decir, los que no sepan, Jorge Flores es un físico muy notable, fue subsecretario de Educación Superior un tiempo, exdirector del Instituto de Física de la UNAM, investigador emérito de la UNAM y actual presidente del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Entonces a él se le ocurre, junto con 2 o 3 colegas físicos y el doctor Hugo Arechiga, el cual falleció hace unos pocos años, un brillantísimo investigador en asuntos biomédicos, sobre todo en sueño, se les ocurre dar conferencias a todo el público, y entonces simplemente inician conferencias los domingos en el Museo Tecnológico de la CFE, simplemente voceando en el vestíbulo del museo, y el mimeógrafo repartiendo papelitos. Entonces decía, pásele una conferencia sobre la vida sexual de los murciélagos, pues órale, ¿no? Y entonces la gente que estaba por ahí, pues se metía a la conferencia, y posteriormente la Academia Mexicana de Ciencias, pues tomó el programa y ya lo hizo de una manera institucional, ¿no? Como un dato curioso, la única conferencia que se ha repetido siempre, cada 5 o 7 años, era del doctor Hugo Arechiga, porque él fue el que primero inicia el programa dando una conferencia sobre sueño, y desgraciadamente el doctor Arechiga fallece de un infarto en Estambul, como dato horrible, ¿no? Bueno, los nombres de las sedes, o sea, si bien se llama Domingos en la Ciencia, pues las sedes denominan sus ciclos de acuerdo a sus preferencias. Entonces aquí es lunes, aquí es, ¿cómo se llama? Aquí es lunes en la ciencia, se llama sábados en la ciencia, lunes en la ciencia, miércoles científicos, ciencia para sus papás, o sea, pero todo está arropado dentro de este término Domingos en la Ciencia. O sea, Domingos en la Ciencia no significa que sea en domingo, simplemente es el nombre del programa, ¿no? Así como lo mismo pero más barato. Diversidad de sedes, ya vimos un poquito, pues hay las sedes en casas de cultura, institución de educación superior, no médica, media, aquí la máquina me compuso, media, superior y superior, en municipios los apoyan, ONGs, organizaciones no gubernamentales, lo apoyan, y recientemente hay mucho interés de llevar el programa a través de los consejos estatales de ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, y tenemos ahora, les digo, esta sede de jóvenes en riesgo, conferencias en comunidades de adolescentes en conflicto con la autoridad, ¿no? ¿Sí? La diversidad temática. Miren, desgraciadamente, o bueno, ese es el hecho, las conferencias, la temática de las conferencias, pues es muy cercana
a la membresía de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿sí? Pues lo cual es razonable, ¿no? De tal manera que la mayoría de las conferencias corresponde a temas de ciencias exactas y naturales, aunque intentamos incrementar el número de conferencias sobre humanidades y ciencias sociales, ¿no? Sí, intentamos, ¿no? Pero no es tan simple, ¿no? O sea, la Academia Mexicana de Ciencias está muy mayoritariamente formada por físicos, biólogos, médicos, biomédicos, químicos, etcétera, ¿no? Y el número de sociales es muy inferior, ¿no? ¿Sí? Desde este punto de vista, pues desgraciadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, pues hay temas preferenciales, ¿no? Sí, o sea, las conferencias popularísimas pues son de dinosaurios, ¿no? O sea, a todos los niños les encantan los dinosaurios, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? ¿Sí? Está muy de moda, es un reflejo del país, está muy de moda que nos pidan conferencias sobre bullying, ¿sí? Sí, por ejemplo, ¿no? Eso está muy de moda, sobre adicciones, por razones obvias, ¿no? Por razones obvias, adicciones, obesidad, bulimia, pues todas estas cosas que atañen a la sociedad, ¿no? Sí, pero no necesariamente son las mejores, ¿no? O sea, hay una serie de conferencias extraordinarias, pues de temas tan diversos como números transfinitos o sobre antropología, etcétera, ¿no? ¿A quién se dirigen las conferencias? Pues desde el inicio se pensó en un público heterogéneo, atendiendo principalmente a niños y jóvenes, ¿sí? Pero a través de los años, dependiendo de las necesidades propias de cada sede, se ha adecuado en forma tal que algunas sedes son conferencias dirigidas a estudiantes de licenciatura, a otros de primaria, de secundaria o público en general, ¿no? ¿Sí? Así, un ejemplo típico son ustedes, ¿no? O sea, esas conferencias son pues para la comunidad de la UAM Iztapalapa. Entonces, el conferencista, el proceso es que el conferencista va a dar una conferencia sobre dinosaurios, la sede lo contacta y le explica el público a quien va a ser dirigido, ¿no? Para que él haga una adecuación de su conferencia para ese tipo de público, ¿no? Que no es lo mismo que sea universitarios o que sean niños de primaria, ¿no? Sí, es muy sorprendente, muchos miembros, sobre todo científicos profesionales, cuando se les dice que va a dar una conferencia a niños de primaria, ¿sí? En un porcentaje importante, se les paran los pelos de punta, ¿eh? Sí, pero se les paran los pelos de punta, ¿no? O sea, dicen, no, es más, se aterra, ¿no? Dicen, no, es que tengo diarrea ese día, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? Y cuando se enfrentan a los niños de primaria, sobre todo cuando son niños que van voluntariamente, no acarreados, sino voluntariamente, la conferencia entra en crisis. ¿Por qué? Porque en vez de ser de 40 minutos, se alarga 2 horas o 3 horas, porque los niños son maravillosos, ¿no? Entonces empiezan a hacer preguntas muy serias, ¿no? O sea, como decía, no me acuerdo quién decía, esto de una gente que se acaba teatro infantil, decía, en México no hay teatro infantil, hay teatro para tarados, ¿no? ¿Sí? Entonces los niños son muy abusados y hacen preguntas extraordinarias. Si me preguntan cuáles son las comunidades de preguntas mejores, ¿sí? Son o niños de primaria o amas de casa. Sí, las amas de casa son maravillosas, tienen una avidez de conocimiento extraordinaria, ¿sí? Porque la ama de casa, y sobre todo amas de casa rurales, ¿sí? Entonces me hace preguntas fundamentales, ¿no? Cocinar en microondas, cocinar en barro, vacunas, medicinas, genéricos, cambio climático, ¿sí? O sea, bueno, y ahorita vamos a ver esa parte que es muy importante. Objetivos hacia la audiencia. Entonces, bien, aquí lo dividí en 2 partes que son importantes, ¿no? ¿Qué objetivos tiene el programa? Pues interesar a niños y jóvenes en ciencia. Bueno, pues esa es la primera, que se interese, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Despertar vocaciones científicas. Y luego indirectamente, pues aglutinar a las familias en torno a la ciencia. O sea, por mucho tiempo, sedes maravillosas como Morelia, pues había gente que llevaba récord. O sea, récord de que sus niños, desde los 6 años hasta los 14, a todos los domingos, estaban ahí presentes con el papá, con la mamá, con la abuelita, con los tíos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Divulgar los beneficios de la ciencia, ya lo vimos al principio. Nos es muy importante quitar mitos científicos. O sea, estamos llenos de mitos pseudocientíficos, ¿no? O sea, ustedes lo saben bien, ¿no?
O sea, cualquier periodista toma una revista de tal lado y se avienta un rollo, ¿no? Y sale en los periódicos o sale en la revista Vanidades y ahí ya se convierte en una verdad, ¿no? Sí, o sea, yo siempre hago preguntas como, ¿es peligroso o no cocinar en microondas? Y pues el 80% de la gente dice que sí, ¿no? Que te vas a quedar estéril, ay, pues qué bueno, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Bueno, entonces quitarme. Y luego, una parte muy importante es que la comunidad, la audiencia, reconozca al científico como un ser normal y alcanzable, ¿sí? Esta es una parte esencial, ¿sí? Desgraciadamente, mucho de la ciencia está hecha para que la gente piense que es solamente para genios, ¿sí? Pues no es cierto, ¿no? O sea, todos los científicos hacen pipí y desayunan huevos rancheros, ¿no? Igualito que todos los demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, que reconozcan al científico como un ser normal y alcanzable. Estos son los objetivos, pues muy simplemente razonados por cualquiera, pero estos objetivos pueden ser aún tan importantes o más. ¿Qué objetivos tiene el programa hacia el expositor? Entonces, nos es muy importante que el miembro de la academia, el científico, incremente su conocimiento de la realidad nacional. Pues sí. O sea, en general, el científico que está metido en su laboratorio, en CIMBESTAB, en la UAM, en la UNAM, etcétera, pues una vez al año se va, cada 6 meses va a un congreso internacional a Estados Unidos, a Europa, y del país no conoce nada, ni de su desarrollo, ni de sus carencias, ¿no? ¿Sí? O sea, recuerdo, ¿no? Yo hago química, un equipo fundamental en química es un equipo de resonancia magnética nuclear. Recuerdo un colega fue a la Universidad de Guanajuato a dar un curso de resonancia y empezó diciendo, la resonancia se sustenta en tales cositas, ahí con el GIS, ¿no? Y se echó 10 minutos hasta que los chavos dijeron, oiga doctor, ¿puede decir una cosa más seria? Porque aquí abajo hay 2 equipos y nosotros los manejamos, ¿no? Sí. O sea, el científico tiene que darse cuenta que el país es ligeramente más grande que su cheque quincenal, ¿no? ¿Sí? Ligeramente más grande, ¿no? Incrementar su conocimiento de las necesidades reales de la población. ¿Sí? Eso nos es muy importante, ¿no? O sea, cuando vas a una comunidad como Hermosillo y te enteras de que tienes agua en el hotel de lujo de 8 de la mañana a 10 y de 8 de la noche a 10 de la noche y lo demás no hay agua en el hotel, pues empiezas a pensar que el país requiere un cuestionamiento serio sobre el problema de desertificación nacional, ¿no? O cuando llegas a Victoria y te dicen, pues en la noche mejor se queda en su hotel, pues empieza a tener una comprensión de las necesidades reales de la población. Y luego el programa lo tiene que posibilitar a enfocar su investigación hacia la solución de los problemas de la sociedad, ¿sí? No solamente en el papel, ¿no? Es muy fácil decir que la ciencia básica va a resolver los problemas nacionales. Pues yo, salvo que alguien me demuestre lo contrario, dudo mucho que invirtiendo $1,000 millones en observatorios astronómicos, el país saldrá de sus problemas, ¿no? Lo dudo mucho, ¿no? Ojalá que fuera cierto, ¿no? Pues lo invertimos así, ¿no? Y luego, muy importante, que el científico, a través de dar conferencias a todo público, y particularmente a público no universitario, cuando es el caso, pues reflexione sobre su propio quehacer científico, ¿no? ¿Sí? Alguien dice, ¿para qué sirve que el científico dé clases en licenciatura? Pues para que reflexione sobre lo que hace y lo ponga en lenguaje a otro nivel y se dé cuenta de sus limitaciones o de sus logros que pueda tener, ¿no? ¿Cómo le hace una sede para participar en el programa? ¿Sí? Entonces, se ha llevado a cabo en institutos superiores, municipios, entidades gubernamentales, educativas privadas, sector de servicios. Se firma un convenio muy simple, un convenio de colaboración muy simple. La sede designa un coordinador local y que tiene que informar con toda precisión sobre las instalaciones con las que cuenta, auditorio, equipo, audio, y la sede genera las temáticas que quiere. Entonces la sede nos dice, ¿sí? Es por ciclos, ¿no? Va a ser un ciclo de 8 conferencias y lo quiero que sea de ecología. Bueno, pues está bien. Entonces le buscamos gente
que dé conferencias de ecología. O puede ser muy abierto, ¿no? Queremos una de ecología y una de matemáticas y una de arqueología. Bueno, pues le buscamos dentro de un listado que tenemos de más de 1.500 conferencistas, le buscamos lo más adecuado, ponemos en contacto al conferencista, lo contactamos, decimos, ¿puedes para tal fecha? Sí, sí puedo. Entonces ya se agenda y la sede lo contacta para trasladarlo, para atenderlo en el hotel, etcétera. O si es en el DF, bueno, pues es sumamente simple, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los temas? Las propias sedes señalan sus preferencias temáticas para sus ciclos, que van sobre diversos temas de áreas científicas, tecnológicas, incluyendo humanidades y ciencias sociales, ¿no? Entonces hay diversidad, ¿no? Pues aquí hay un auditorio que está dormida, esta gorda que está aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, y esta es una sede muy bonita en Zacatecas, ¿sí, de acuerdo? En Zacatecas, ¿sí? Bueno, hay experiencias de todo tipo, ¿no? Les voy a contar alguna maravillosa, ¿no? En Chilpancingo, Guerrero, como un estado que está enloquecido, pues había una señora que tiene un centro de divulgación de la ciencia, la señora Memijes. Entonces una señora vaciada, ¿no? Porque es latosísima. Entonces encima de un cerro de Chilpancingo, pues ahí tiene un ferrocarril. ¿Por qué? Porque como no hay tren en Chilpancingo, se pepenó uno y se lo subió para que la gente viera que sí había trenes, ¿no? Bueno, entonces invita a dar la conferencia, en mi caso particular, y me dice que esa conferencia va a ser para estudiantes normalistas, de Normal Superior de Química, y profesores de la Universidad de Chilpancingo. Bueno, está bien, preparo mi conferencia para eso, llego a la terminal de autobuses, me recogen, me llevan directamente al auditorio del Estado, que es un auditorio gigantesco, como para 2.000 personas, gigantesco auditorio, y había como 800,000 camiones con niños de primero y segundo de primaria. Entonces me metieron a 700 niños de primaria a dar una conferencia, ¿no? Bueno, obviamente pues, es una cosa de locos, ¿no? Por un lado maravilloso y otro lado muy complejo, ¿no? Bueno, entonces hay todo tipo de público. Este es un patio muy bello, miren. Este es Zacatecas, en el pleno centro histórico, y esto es un museo de ciencia y ahí hay conferencias. ¿Quién imparte las conferencias? Investigaciones reconocidos, principalmente miembros de la academia. Hay un listado con más de 3.000 nombres y temas, algunos divulgadores profesionales, pero las sedes también pueden proponer conferencias locales, y en este caso mandan el currículum de la gente, vemos su currículum y decimos sales, ¿no? Sí, porque pueden mandarme el currículum de un chamán o de un brujo. No, de veras, estas cosas son peligrosas, ¿no? Sí, pueden ser. O sea, y vemos que sea una gente pues que sí tenga una formación científica. ¿Cómo se organizan? Bueno, pues la sede genera ciclos de conferencias dependiendo de sus necesidades o posibilidades. 2, 3, 4 ciclos al año, cada uno con X número de conferencias. La sede propone temas y o conferencistas, sí, puede decir, yo quiero que fulanito de tal vaya porque habla de delfines, ¿no? Pues está de moda, ¿no? Ahorita hay un conferencista de moda, sí, es así como la chava de moda, ¿no? La 160-90, ¿no? Que está de moda, ¿no? Siempre está de moda. Este cuate trabaja en el delfinario de Vallarta, no, de Cancún, en Xcaret. Trabaja en el delfinario y él se dedica a dar una conferencia que se llama ¿A dónde van al doctor los delfines? Entonces tiene una serie de videos maravillosos de atención a delfines, ¿no? Que es precioso, ¿no? Hasta el nacimiento de un delfín y, bueno, pues esto está de moda, pues entonces la sede pues ya quiere que vaya a todos lados, ¿no? Se lleva a cabo la invitación a los conferencistas por parte de la academia. O sea, la sede dice, quiero fulanito o quiero estos temas, nosotros contactamos y le hablamos a los conferencistas y se configura el programa para ese ciclo, al menos con 3 meses de anticipación. Se configura y se efectúa una evaluación al final de cada conferencia por parte del público asistente, en donde, bueno, pues sacamos información pues, de la calidad del conferencista, ¿no? No necesariamente, y eso es obvio, no necesariamente los mejores científicos son los mejores conferencistas, pues no, pero tampoco necesariamente son los peores, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del Señor. Pase la siguiente, ¿no? Otras actividades, bueno, pues en muchos lados
sobre todo cuando viaja el conferencista, pues puede dar una conferencia adicional en alguna institución de educación superior de la localidad, ¿no? Entonces, si la universidad, pues lo que ustedes quieran, la Universidad Politécnica de Tulancingo hace ciclos para todo público y adicionalmente, pues tiene licenciatura en mecatrónica, pues si el conferencista se dedica a eso, pues da una conferencia a los estudiantes de la universidad. Sí, en muchas ocasiones se imparte más de una conferencia. ¿Sí? ¿Sales? Por ejemplo, mucho tiempo en Pachuca, en la sede preciosa donde está el ex convento de San Francisco en Pachuca, allí eran las conferencias, y al día siguiente o en la tarde en una casa de cultura de una comunidad rural. Sí, nos llevaban y damos la conferencia, más conferencias, ¿no? En muchas sedes pues se hacen entrevistas en medios de comunicación, radio, televisión universitaria, periódicos, etcétera, ¿no? Sí, ejemplos muy bonitos. Hermosillo tenía una televisión universitaria, entonces niños tenían un programa de divulgación, pues entrevistan al conferencista, o particularmente en lugares no muy grandes, las estaciones de radio son muy ávidas de tener entrevistas, entonces el conferencista antes o después de la conferencia pues va a una entrevista en radio, ¿no? O lo hacen participar en mesas redondas cuando coincide con eventos académicos locales, ¿no? Adicionalmente atendemos también solicitudes puntuales. Entonces de repente nos habla el presidente municipal de alguna población o un rector de una universidad y dice, oye, mira, voy a tener la Semana de la Ciencia, pues mándame a alguien que sea muy bueno, ¿no? Entonces lo contactamos y los apoyamos, ¿no? O sea, no estamos cerrados a ese tipo de iniciativas. Pase la siguiente. Y luego viene otro trabajo que lleva algunos años, que se llaman jornadas académicas. Entonces, originalmente, con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior, se inició esta modalidad que se llama jornadas académicas de domingos en las ciencias, en donde la persona que va a dar la conferencia, en este caso a una institución de educación superior, ¿sí?, se contacta con un cuerpo académico de la propia universidad. Entonces da alguna conferencia a todo público, alguna conferencia a la universidad y pasa 2 o 3 o 4 días colaborando con el cuerpo académico a que él tiene su especialidad. Entonces esto ha servido, bueno, pues para mover los cuerpos académicos. Entonces aquí miembros del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 pues son solicitados en el cuerpo académico de matemáticas de la Universidad de Baja California, pues 23 días con nosotros y nos echas una mano, ¿no? Entonces esto está ayudando bastante. Ha sido muy usado en Baja California y en Pachuca particularmente, pero hay en otras partes de la República Mexicana. Entonces, en las instituciones de educación superior de los estados existen grupos académicos, que son grupos académicos que realizan las funciones básicas universitarias en torno a un tema de interés común, y la idea de esta vertiente es aprovechar la presencia de los conferencistas para que colaboren o asesoren, según sea su caso, con los cuerpos académicos de las universidades, ¿sí? Los conferencistas permanecen en la sede de 3 o 4 días, imparten conferencias de modo que se cumpla el objetivo tradicional y propicia la colaboración con el cuerpo académico, ¿no? Entonces lo hemos ampliado, ¿no? ¿Cómo se organiza? Pues muy fácil, ¿no? O sea, es un programa maravilloso, ¿no? El fundador y primer director, pues es este cuate, Jorge Flores, que quizá ustedes lo conozcan. Fue el primer director, él creó el Museo Universum de la UNAM, investigador de la UNAM, actual coordinador del Consejo Consultivo, un director que es un científico sin tacos, o sea, destacado, que soy yo, una coordinadora que era licenciada Margarita Pimienta, que es la que lleva toda la parte operativo, y solamente una secretaria. O sea, el programa realmente 2 personas lo llevan, y pues hay gente muy notable, ¿no? Aquí está sí lo conocen, ¿no? El maestro de Lerrán, sí, él se acaba de jubilar de la UNAM, pero no de Domingos en la Ciencia. Él se dedica a telescopios, entonces él fabrica telescopios caseros, entonces da conferencias sobre fabricación de telescopios. Atrás, si se fijan, está Julio Rubio, ¿no? Sí, ¿no? Que fue rector general, ¿sí, no? Sí, este es Julio, rector general de la
Sí, primero fue de aquí, luego general, ¿no? Sí. Y luego fue subsecretario de Educación Superior, ¿no? Fue una gente muy notable, ¿no? Financiamiento, pues es siempre viene la bronca, ¿no? Entonces los conferencistas no reciben ninguna remuneración, eso está prohibido. Es más, ha habido sedes que han dicho, les pagamos, no, está prohibido pagarles a los conferencistas, no reciben ninguna remuneración, ni se pagan gastos de estancia de acompañantes ni de familiares, ¿sí? Los gastos de estancia son pagados por las instituciones receptoras y la academia, de acuerdo a sus posibilidades, aporta el 50% de los gastos de traslado y si la sede está muy pobre, pues el 100%, ¿no? ¿Sí? La idea es que se resuelva el asunto, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo nos organizamos? Pues una vez al año se lleva a cabo una reunión de 2 noches, 3 días con los coordinadores de sedes, ¿sí? Entonces nos juntamos en alguna sede del país para evaluar y discutir la situación del programa. Y bueno, pues ya aparte que la gente se conozca, ¿no? ¿Tú nunca vas? Sí. ¿Sí vas? Sí. Pero no fuiste a Tulancingo. No fui. ¿A Tulancingo no fuiste esta vez? Sí. ¿Ah, sí? Fue mi primera vez. ¿Dónde? Fue mi primera vez. Ah, bueno, pues sales, ya lo regañamos. Entonces, las sedes, bueno, pues han sido diversas, ¿no? El año pasado fue en Tulancingo, Hidalgo, este año va a ser en Puerto Vallarta, ¿sí? El año anterior fue en Jalapa, Es que en Zacatecas. con el programa. Sí, si tú no te acuerdas. Antes fue Jalapa, antes fue Zacatecas, antes fue Cancún, y el próximo año será en Ciudad Juárez, ¿no? Que es una sede muy cuidada, también por las razones obvias de inseguridad, nos interesa muchísimo. Entonces, bueno, pues hay conferencistas pues, notables, ¿no? Aquí una foto de Manuel Peinberg, el gran astrónomo y investigador emérito de la universidad. Y con eso terminamos, ¿no? Bueno, pues es típicas conferencias, espectáculos. Aquí está, mira, aquí está Jorge Flores. Sí, Jorge Flores avienta algunas pláticas muy simpáticas, ¿no? Sí, algunas, bueno, da conferencias tan simpáticas de por qué los gatos caen parados, por ejemplo, ¿no? Sí, que es una cosa interesante, ¿no? Si ustedes sueltan al mendigo gato y que no esté muerto, cae para. Los gatos muertos no, azotan. Esos se azotan. Entonces los gatos caen parados, ¿sí? Entonces lleva gatos, es vaciado. Entonces llega él con 2 gatos y el pinche gato lo avienta. Caen parados. A todos los chavos les encanta, ¿no? Y luego ve pues las leyes de la física que gobiernan la calle de los gatos, ¿no? Que tiene que ver con la cola, ¿sí sabían, no? Tiene que ver con la posición de la cola. O sea, el vector cola es lo que hace que el gato se voltee. ¿Sí? Bueno, da otra conferencia, una conferencia maravillosa junto con Guillermo Aguilar Sagún. Guillermo Aguilar Sagún es un físico notable que fue director del Instituto de Materiales de la UNAM y él fue beisbolista semiprofesional. Sí, es más, estuvo en los Diablos Rojos del México. Y él fue pitcher. Entonces da una conferencia maravillosa de la física de las pelotas de béisbol. Es algo interesantísimo, ¿no? O sea, la mendiga pelota sale derecho y de repente se cae, ¿no? Sí, o sale derecho y se hace para acá, ¿no? Y eso tiene que ver, es un problema de física no muy entendido todavía, ¿no? Pues aquí se ve, claro, conviviendo con muchachos, ¿no? En conferencias, espectáculos. Bueno, pues con esto terminamos. Entonces la idea es, pues que tengan ustedes una visión, ¿no? De un esfuerzo que hace la comunidad científica en un programa Domingos en la Ciencia,